Y en esta serie Banquete hemos estado tratando de descubrir nuestro perfil ministerial, ¿sí? Para, digamos, en qué área yo puedo servir a Dios. Y hoy vamos a estar hablando, hoy de hecho estamos terminando la serie acá en la iglesia y vamos a hablar el tema acerca de la invitación a servir en el banquete. ¿Y qué significa que te llegue esta invitación o que recibas esta invitación para servir en el banquete? Es que tú puedas unirte a un ministerio para poder servir al Señor. Y para eso tú puedes utilizar, bueno, hemos hablado de dones, hemos hablado de talentos, hemos hablado de muchas situaciones que están dentro de nuestro ser. Pero hoy queremos hablar acerca de nuestras experiencias de vida. ¿Cómo nosotros podemos utilizar las experiencias de vida para poder servir en los ministerios, servir a Dios, servir a sus hijos? Y yo voy a leer un texto acá en Romanos capítulo número 8, verso 28. Romanos 8, 28. Y Romanos 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a mí me gusta este pasaje bastante porque nos habla de que las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, las experiencias buenas y las experiencias malas, todas las cosas a los hijos de Dios les van a ayudar para bien. A veces uno no logra comprender cómo las cosas malas nos ayudan para bien, pero siempre quiero decirle que Dios permite que esas cosas sucedan porque Él tiene un propósito que desea cumplir en cada uno de nosotros y dentro de su obra. Así que hoy vamos a hablar acerca de aprovechar nuestros antecedentes, ¿verdad? Cuando uno va a conseguir trabajo, ¿verdad? O cuando uno entra a una universidad o a una institución y le piden a uno su hoja de vida, normalmente le dicen a uno: traiga sus ¿qué? Antecedentes, ¿verdad? Antecedentes policíacos, antecedentes penales, ¿verdad? Porque ellos quieren revisar el bagaje que uno tiene, a ver qué bagaje tiene uno, digamos, qué cuentas pendientes tiene uno con la policía o qué cuentas pendientes tiene uno con el país, con el gobierno, ¿verdad? Legales, y ellos examinan esa hoja de vida. Algunos no tienen, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice que quiere que nosotros aprovechemos esos antecedentes, significa todo el cúmulo de experiencias que nosotros hemos adquirido durante nuestra vida, ¿sí? En cualquier área de nuestra vida, Dios quiere utilizar esos antecedentes para su obra. Así que vamos a hablar algunos de ellos. Número 1, aprovecha tus antecedentes familiares, los acontecimientos que han sucedido en tu familia, sean buenos o sean malos, ¿verdad? No vamos a hablar solamente de que las cosas malas va a utilizar el Señor, aunque sí debemos de reconocer algo, que muchas veces aprendemos más cuando estamos atravesando dificultades que cuando estamos bien, cuando estamos en bonanza. Porque cuando estamos en bonanza, cuando estamos bien, cuando todo está tranquilo, no nos esforzamos mucho por aprender, no nos esforzamos mucho por alcanzar una meta, un objetivo, o por trazarnos algo, un diseño, para hacer un diseño para salir de nuestras dificultades. Pero cuando estamos atravesando una dificultad, entonces ahí despierta muchas veces nuestra creatividad, ¿verdad? Por eso algunos dicen que la necesidad es la madre de la inventiva, ¿sí? Porque a través de pasar esa necesidad, a través de pasar esa circunstancia difícil, se despiertan las ideas, se despiertan lo que hay dentro de nosotros para ponerlo en práctica. Hay personas y les voy a poner un ejemplo bíblico. Usted se recuerda de Eliseo. Eliseo pues tenía una escuela profética y una mujer que quedó viuda de uno de los profetas, y ella estaba atravesando un gran problema.
Y ella no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero el profeta le da un consejo y le dice: mira, consigue vasijas. ¿Qué tienes en tu casa? Le dice: aceite, ¿verdad? Consigue unas vasijas, llénalas, ¿verdad? Préstale a todos tus vecinos, a todos los que conocen las vasijas que puedan tener vacías, llévalas a tu casa, enciérrate con tus hijos y empieza a llenar con el aceite que tienes todas las vasijas. Pero llega un momento donde se acabó, ¿verdad? Ya no había más vasijas. Y ella llega con el profeta y le dice: ya no tengo más vasijas, ¿y ahora qué puedo hacer? Y entonces él le dice: bueno, entonces ahora véndelas, paga tu deuda y vive con ello. Entonces le da una solución a su problema. Ya nació ahí un negocio, nació ahí una oportunidad de poder salir de una situación complicada y difícil. Algunas personas se han levantado en medio de una necesidad a vender comida, a vender algunos artículos, y se dan cuenta que son buenos para hacer negocios, y de repente se quedan ya haciendo un negocio. Lo que quiero decirte es que Dios aprovecha estas circunstancias y que aprendemos más de lo difícil que de lo fácil, ¿verdad? Cuando vamos, cuando nosotros, ¿cuántos saben manejar bicicleta aquí? ¿Ah? Casi la mayoría, ¿verdad? Sabemos manejar bicicleta. Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar una bajadita o agarrarla para arriba? ¿Ah? Agarrarla para abajo, ¿verdad? Porque uno no pedalea. Uno hasta se va ahí nada más dejando que la bicicleta camine. Pero uno no aprende así. Pero para arriba, ¿cómo sube usted, digamos, en una bicicleta una cuesta? ¿Cómo la sube? ¿Verdad? ¿Ah? Usted pedalea, se puede montar en la, como dirían el ciclista, se montó en la bicicleta, ¿verdad? Se levanta del sillón y empieza a pedalear. Pero algunos lo agarran en zigzag porque es más fácil, ¿no? Es una técnica. Se tiran en zigzag porque el esfuerzo es menor, pero están aprendiendo a cómo poder subir esa cuesta que les está pues llevando el río. Bueno, eso es lo que queremos aprender. De las cosas buenas y las cosas malas, ese antecedente, ese bagaje que hemos adquirido durante nuestra vida, cómo lo podemos poner ante el Señor. Y lo primero es aprovechar entonces los antecedentes familiares. Y aquí tenemos una historia en Génesis capítulo 45, aquí hay un texto, y en ese texto está básicamente el resumen o la conclusión de la vida de José. Y en ese texto nosotros encontramos lo que José habla con sus hermanos cuando él ya se da a conocer a ellos. Pero cuando nosotros vemos la vida de José, José tuvo una vida bastante difícil, digamos, al principio de su vida, los primeros 17 años, tal vez fueron años muy, muy buenos para él, ¿verdad? Porque era el amado por su padre, así lo dice la Biblia. Su padre tenía muchas consideraciones para él, le hizo túnica de color diferente a los hermanos, ¿verdad? Lo puso, digamos, en autoridad más que a sus hermanos, porque a él lo puso a controlar a sus hermanos, y eso despertó dentro de sus hermanos envidia, enojo, cólera. Lo empezaron a llevar mal, lo odiaron hasta la muerte. Porque dice que una vez que su papá lo mandó a supervisar el trabajo de sus hermanos, ellos cavilaron cómo deshacerse de él. Uno de ellos interviene y le dice: no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Y mientras ellos decidían, dice que lo tiran y lo lanzan a un cisterna. El cisterna, la Biblia dice, estaba vacío. Eso significa que ellos esperaban que el cisterna estuviera lleno para que él por lo menos se ahogara, ¿verdad? Y pudieran decir: mire, no se fijó, se ahogó y aquí traemos el cuerpo, ¿no? Pero la cisterna estaba vacía y eso les complicó, porque decían: ¿y ahora qué hacemos? Este de seguro va a ir con el chisme con papá y algo va a suceder acá. Y uno de ellos pensó y vio una caravana que iba para Egipto y dice: bueno, aquí viene esta caravana, vendámoslo, y lo venden a él. Y él se va como esclavo a Egipto, a una casa, a la casa de Potifar. Ahí el Señor dice que estaba con él y era prosperado en lo que hacía, pero de ahí tuvo problemas también. ¿Y qué sucede en ese lugar? Él tiene problemas con la dueña de la casa, se da un malentendido ahí, él termina preso. Ahora ya no solo era esclavo, sino que ahora era un esclavo preso. Ahora era un esclavo preso. Sin embargo, la Biblia dice que Dios estaba con él y que Dios prosperaba todo lo que él hacía.
y a él lo ponen a cargo de la cárcel, lo ponen a poder administrar la cárcel. Y ahí él se encuentra con dos personajes, un copero y un panadero, que tienen unos sueños. Él les da la interpretación de los sueños y se cumple tal y como él lo dice. Él le pide favor al copero y le dice: acuérdate de mí cuando estés allá con Faraón para que me hagan justicia y por lo menos me saquen de acá. Pasaron 3 años, dice la Biblia, y el copero se le olvidó, ¿verdad? Ese ya estando de nuevo, ya estaba bien, ya estaba en la posición que él quería, restaurado en todas sus cosas. Se le olvidó aquel que le había dado la interpretación del sueño. Pero ¿qué sucede? Faraón tiene 2 sueños que lo perturban de tal forma que él estaba angustiado. Y esto es sorprendente porque yo sé que muchos de nosotros tenemos sueños y normalmente esos sueños para nosotros pasan desapercibidos. Pero para este hombre dice que esos sueños lo perturbaban, esos sueños lo inquietaban, no lo dejaban dormir, no lo dejaban tranquilo. Y él hizo una convocatoria con sus consejeros, con sus sabios y con sus adivinos para que le ayudaran a interpretar ese sueño, y nadie pudo. Y eso tenía angustiado al faraón. Y entonces se recuerda el copero y dijo: uy, ya me acordé, ¿verdad? De que en la cárcel hay un hebreo que puede interpretar sueños, y le dice a Faraón: él me dijo, ¿te recuerdas cuando fuimos presos el panadero y yo? Él nos interpretó los sueños. El panadero fue ahorcado y yo fui restituido, y él tiene ese poder de interpretar sueños. Cuando José llega delante de Faraón, él no dijo: sí, yo tengo este don, ¿verdad? El Señor me dio este don. No, él dice: esto viene de parte de Dios. O sea, él le da la gloria a Dios y le dice: yo no soy yo el que interpreto, es Dios el que da la revelación ante todo esto. ¿Y qué sucede? Usted conoce la historia. Interpreta, da una palabra de sabiduría, un consejo sabio. Él es colocado como administrador, como el segundo de Faraón ahí en Egipto, para preservar vidas. Y entonces sucede que cuando vienen esos 7 años de hambre, que siguen de los 7 años de abundancia, empieza a haber hambre, dice, en toda la tierra. Y en ese momento Jacob, en el otro lado, está sufriendo también esa escasez. Y Jacob le dice a sus hijos: he escuchado que en Egipto hay abundancia, así que vayan allá y compren, lleven dinero y compren lo que necesitamos para sustentar a la familia y también a nuestro ganado. Ellos se van y José los reconoce. Ellos no logran reconocer a José. La historia continúa y llega el momento donde José se tiene que dar a conocer. Y escuche lo que dice el capítulo 45, versículo 5. Aquí José habla a sus hermanos. Dice: yo soy su hermano José. Y mire lo que le dice: el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, ¿verdad? O sea, ahí les está diciendo: miren, muchachos, me vendieron, ¿verdad? Así que ahora no se echen la culpa uno al otro, ¿verdad? Ni se justifiquen, ni se sientan mal. Y esto, porque esta es la conclusión de esto: pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Y lo que muchas veces nos sucede a nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, Dios lo va a utilizar, ¿sabe para qué? Para salvar vidas. El testimonio que nosotros podamos tener de los acontecimientos que hemos vivido dentro de nuestra familia, Dios lo puede utilizar para salvar vidas. Le voy a decir algo, hermano, con mucho respeto, con mucho cariño y con mucho amor. Nadie va a comprender a un padre que un hijo fallezca, sino aquel que ha experimentado el dolor del fallecimiento de un hijo. Nadie lo va a poder entender. Mire, uno como cristiano, uno hace lo mejor. Uno trata de hacer siempre lo mejor para su familia. Y uno como cristiano, cuando las familias se enfrentan a este acontecimiento, uno normalmente llega
da las condolencias, uno siente empatía con ellos, uno trata de abrazarlos, de hablarles, pero sinceramente el que le puede entender es el que ha pasado por ese trauma. Nadie va a entender a una persona abusada por sus padres que otro que ha sido abusado. Uno puede hacer el esfuerzo de verdad por sentir empatía, pero uno no logra comprender la profundidad de ese dolor. Y a veces nosotros solamente juzgamos y criticamos, el hermano no logra levantarse, ¿verdad? Pero uno no sabe los traumas que ha pasado. El abandono quizás en el hogar, quizás un matrimonio disuelto, roto por cualquier situación. Nadie va a comprender eso sino aquel que ha atravesado por esas circunstancias. Y Dios permite, increíblemente, en su misericordia, que nosotros experimentemos esos dolores para que nosotros tengamos la comprensión de aquellas personas. ¿Sabe para qué? Para salvación de vidas, para que esas vidas puedan ser salvas. Entonces Dios lo permite para que nosotros vayamos adquiriendo experiencia. Mire, un niño de 5 años que su papá se va de la casa, que abandona a su mamá, que la deja sola. O sea, ¿quién va a comprender a ese niño? Un adulto que sufrió abandono cuando tenía 5 años. Ese lo va a comprender. Ese le va a poder ayudar. Él le va a poder decir, mijito, las cosas pueden ser diferentes. ¿Por qué cree usted de que, digamos, estas pandillas tratan de ser empáticos con aquellos que adoptan, o aquellos que adoctrinan, o aquellos que apadrinan para hacerlos ingresar en las pandillas? ¿Por qué? Porque ellos han sufrido el mismo dolor. Hay una película que se llama Reto de Valientes, que yo estoy seguro que usted ya la vio, que habla acerca de los padres y los hijos. Pero en una de las escenas de esa película sale un joven que está siendo golpeado en un cuarto por diferentes otros jóvenes, y le están pegando, le están pateando, le están tratando muy mal. Y luego el jefe de la pandilla les dice, ya basta, y lo ponen de pie. Y luego lo abrazan y le dicen, bienvenido a la familia. Esta es tu familia. ¿Por qué? Porque él tiene ausencia de familia. Y ellos lo entienden, ellos saben lo que está pasando y que necesita ese respaldo y apoyo, y por eso es que lo hacen parte de él. Él se siente aceptado, él se siente identificado con lo mismo que le está pasando a los demás, porque solo aquel que ha pasado esa experiencia puede entender a otro que tiene esa experiencia. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar esas situaciones familiares para poder nosotros ayudar a otras personas que están pasando por las mismas situaciones. Que nosotros podamos servir al Señor con esa experiencia de familia que hemos tenido. Yo quiero leer Josué capítulo 6 verso 15, porque aquí encontramos una historia, y es la historia de Gedeón. Y quiero leerte esta historia porque esta historia me gusta, porque en el versículo 15 del capítulo 6, eso no lo tengo ahí, José Pablo, disculpa, no lo tengo dentro de la presentación, pero lo tengo dentro del estudio que hice. Dice la escritura, así que si usted quiere lo busca, y si me ayudas buscándolo, Josué 6:15, Jueces 6:15, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo he de salvar yo a Israel? Aquí se estaba dando una situación, ¿sí? Gedeón estaba metido en un lagar, estaba tratando de sacudir el trigo, limpiando el trigo en un lagar, que era un lugar donde no se hacía. Los lagares son cerrados, hay algunos abiertos pero otros son cerrados, y porque no se puede contaminar. El lagar es donde se exprimen las uvas, y ese no es el lugar para sacudir el trigo. El trigo tiene que hacerse en un lugar abierto para que el aire sople y el aire se lleve lo que es la suciedad, el tamo, ¿sí? Se lleve esa suciedad. Entonces el Señor se le presenta a Gedeón y tienen una conversación, y él se pone a platicar y le dice, ¿dónde está ese Dios que nos hablaron nuestros padres? ¿Verdad? Ese que abrió el mar rojo, que sacó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, que hizo que brotara maná en el desierto, que los introdujo a la tierra prometida, etcétera. Él tiene una conversación y él le dice, levántate con esta tu fuerza, así como sos bueno para alegar, así quiero que te levantes para que conquistes.
Y entonces él expresa estas palabras y le dice: ¿quién soy yo? ¿Cómo que salvaré yo a Israel? Y esta es la excusa que todos ponemos, ¿verdad? He aquí, mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de todas las casas. Yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo, porque mi familia es pobre, porque yo soy el más pequeño. No solo pobre, sino yo el más pequeño. Y digamos, en el contexto que lo estaba hablando, el más pequeño como que no le daba mucha importancia. Cuando nosotros vemos a David, que era el más pequeño de su casa, cuando Samuel llega a hacer la convocatoria para ungir al rey de Israel, al próximo rey de Israel, ¿a quién cree que dejaron fuera? Al más pequeño. No, vos cuidarás, vos sos el más pequeño. ¿Qué se va a fijar en vos, Dios, verdad? Y esa es la mentira que el diablo mete. ¿Qué se va a fijar en vos, Dios, si te abandonó tu papá, si te abandonó tu mamá, si tuviste un fracaso matrimonial, si perdiste la escuela? ¿Qué se va a fijar en vos, Dios? Si sos el más pequeño, el más insignificante, que no tenés nada que aportar, te cuesta hablar en público, te trabas cuando lees. O sea, esas son las mentiras que el diablo quiere utilizar para que nosotros no seamos utilizados por el Señor. Y Gedeón está pasando esa misma situación. Un hombre que Dios, ¿cómo lo mira Dios? Dios lo miraba como un guerrero, como un conquistador, como alguien que tenía la fuerza suficiente para conquistar. Pero ¿cómo se miraba él? El más pobre y el más pequeño. Y a veces nos miramos así: el más pobre y el más pequeño. No, yo no tengo lo que el otro hermano tiene, ¿verdad? Cómo habla, ¿verdad? En público, cómo predica, cómo ora. Y yo a veces, le voy a confesar algo así muy, muy personal. Yo cuando oigo orar a los hermanos digo: wow, a mí me gustaría orar así como oran los hermanos. De verdad. Yo a veces estoy orando y: Señor, mándame más palabras para hablar, ¿verdad? Porque no soy de un vocabulario muy amplio, Señor, para expresarme contigo. No sé qué pasa. Yo soy tal vez muy directo en mis oraciones, voy como que al grano. Y yo miro que los hermanos, wow, digo yo: Señor, quisiera tener eso, de verdad. Porque eso a veces así nos sentimos. Soy el más pequeño y el más pobre. Soy el más pequeño y el más pobre. Así que nosotros tenemos que aprovechar esa experiencia que hemos pasado en la casa, en la familia, para llevar salvación a otras personas. Pero segundo, aprovecha tus antecedentes académicos o educacionales, dice aquí, académicos, para poder servir al Señor. Hechos capítulo 22, verso 2 al 3 dice: al oír que les hablaba en hebreo, estaba el apóstol Pablo, estaba siendo acusado, y él, cuando ve a la multitud, empieza a hablar en hebreo. Entonces la multitud se calla. Dice, le ponen atención. Dice, guardaron aún más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel. Es increíble, pero Dios está utilizando al apóstol Pablo, un erudito, una persona capacitada, preparada académicamente, porque había estudiado, él había llevado estudios con Gamaliel, uno de los doctores de la ley. De hecho, Gamaliel es consultado cuando la iglesia empieza a trabajar, después de que se ha formado, la iglesia empieza a predicar y Gamaliel es consultado. Y le dicen: ¿qué hacemos con estos judíos que están predicando acerca de este camino, acerca de Jesús? Y él les dice: bueno, tranquilos, dice, ¿verdad? Recuérdense aquel que se levantó allá en Galilea, Judas el Galileo, que él se levantó con muchos hombres, pero cuando fue muerto Judas, todos se disiparon y ya no pasó nada. Estos puede ser que pase lo mismo, pero si no pasa, no vaya a ser. Mire el consejo que da el que formó al apóstol Pablo. Pablo, que era un celoso de la ley, que él decía: yo soy fariseo de fariseos. Uno de los trabajos de los fariseos era que se cumpliera la ley al pie de la letra. Por eso es que perseguían mucho a Jesús los fariseos, porque Jesús hacía cosas que parecía que estaban fuera de la ley. El problema no era que Jesús no hacía cosas que estuvieran fuera de la ley. El problema era la mala interpretación que ellos daban de la ley. Jesús sanaba a los enfermos en día sábado. Ellos decían: nadie puede hacer nada el sábado. Ese es un trabajo. ¿Por qué no lo curas de lunes, de domingo a viernes? ¿Por qué tiene que ser sábado?
Y él les decía: ¿acaso ustedes, si su buey se cae en un hoyo, ustedes no van y lo sacan en día de reposo? Entonces eso no es trabajo. Y desatar a estos hijos de Israel que han estado atados por años, eso no es permitido entonces. Entonces esos eran los conflictos. Pablo era fariseo, atacaba aún a los mismos fariseos que no cumplían con los principios de la ley. Y Gamaliel fue el que lo instruyó, y Gamaliel les dice: no vaya a ser que ustedes realmente estén peleando contra Dios. Y eso les dice: tranquilos, observen lo que sucede, vean las señales, vean lo que está sucediendo, porque no vaya a ser que ustedes se encuentren contendiendo, peleando en contra de Dios. Pablo es utilizado por Dios. Pero yo descubrí algo, hermano, que yo quiero trasladárselo a usted y que usted lo atesore en su corazón. Porque no solamente se trata del cúmulo de conocimiento, no solamente se trata de adquirir títulos académicos que son buenos, que son importantes, que Dios los va a utilizar. Cualquier grado académico, ya sea el primer grado académico, licenciaturas o posgrados, no importa, Dios lo puede utilizar, pero con una condición. Y aquí se las voy a leer en Hechos capítulo 4, verso 13. Déjenme refrescar un poco la garganta. Hechos capítulo 4, verso 13. Porque aquí encontramos una contraparte a lo que yo le estoy hablando en este momento. Y esta contraparte es porque estaba Pedro y Juan predicando, hablando, defendiendo, disertando y tratando de defenderse contra los doctores de la ley. Y dice la escritura: entonces, viendo el denuedo, la pasión de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Y esta es la clave: porque les reconocían que habían estado con Jesús. Y esa es la clave. Porque estos hombres no tenían una preparación académica como la que tenía el apóstol Pablo, porque no habían estudiado en una escuela judía como lo había estudiado el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos se admiraban de la forma que hablaban, de la forma que se expresaban, de la autoridad con la que hablaban, porque había una clave importantísima. Y la clave es que habían estado con Jesús. Y yo quiero decirte que Dios te puede utilizar, cualquiera sea tu nivel académico, siempre y cuando tú estés con Jesús. Que tú puedas estar en lo íntimo con Jesús, en la intimidad con Jesús. Porque yo les voy a ser honesto, hermano, yo conozco académicos, teólogos, doctores en filosofía y en estudios religiosos, que yo dudo si son cristianos, por la forma como se expresa. Porque no se trata solamente de acumular el conocimiento, sino se trata de estar con Jesús. Ahora, también conozco teólogos y doctores y personas de mucha influencia que yo me quedo sorprendido cuando hablan. ¿Por qué? Porque han estado con Jesús. Entonces la clave es estar con Jesús. Y Dios quiere aprovechar el conocimiento que tú has adquirido en la parte académica, pero que estés con Jesús. Entonces aprovecha lo que Dios te ha dado, lo que el Señor te ha permitido, el conocimiento que Dios te ha permitido adquirir, para que tú lo pongas al servicio de Jesús, para que puedas alumbrar a mejores personas. Entre más te capacites y entre más estés con Jesús, más influencia vas a tener en los medios donde tú te desarrollas. Ahí un doctor puede hablarle a otro doctor, digamos un abogado puede hablarle a otro abogado, un arquitecto puede hablarle a otro arquitecto, porque hablan el mismo lenguaje. Pero si estás con Jesús, vas a saber cómo poderle entrar, vas a saber cómo poder hacerle frente. Pero número 3, aprovecha tus antecedentes espirituales, tu experiencia espiritual. Éxodo 3:12 dice: ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía.
Dios quiere aprovechar esa experiencia que tú tienes. Esa experiencia que vivió Moisés le sirvió para regresar a Egipto y para decirle a su pueblo que Dios lo había escogido. Y mire, Moisés sabía que Dios lo había escogido, porque cuando Moisés en los primeros 40 años de su vida trató de ir a liberar a su pueblo, no lo pudo hacer con sus fuerzas, porque no era el tiempo de Dios. Dios le permitió vivir otras experiencias hasta que le hace el llamado para regresar. Entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que utilizar esa experiencia espiritual, ese momento espiritual que Dios te permite tener, ese momento sobrenatural. Cada uno de nosotros ha experimentado un momento sobrenatural. Tu conversión fue un momento sobrenatural. Yo he escuchado más de 2 predicadores o 3 predicadores decir: es que a veces uno no tiene un testimonio porque uno no ha vivido en el mundo. Pero yo quiero contarle la experiencia de nuestro apóstol Edmundo Guillén. Él estaba en Colombia un día predicando. Él es apasionado por Jesús y él estaba predicando diciendo: el Señor me rescató del infierno, me envió al cielo y me conectó con Él. Y él estaba tan apasionado que al final del servicio se acerca un joven y le dice: pastor, me gustaría escuchar su testimonio. Y él se le queda viendo y le pregunta: ¿qué testimonio? Porque yo me imagino qué clase de persona debe haber sido usted en el mundo. Y él dice: yo me convertí a los 11 años, pero tengo la convicción de que Dios me sacó del infierno y me colocó en el cielo. Y ese es el testimonio que yo tengo. Y a mí eso me impactó, porque dije: tiene razón. Porque a veces cuando a algunas personas se les invita a dar su testimonio, ¿verdad?, glorifican al diablo como 1 hora y dice: y conocí a Jesús y me salvó, ¿verdad? Y le dan 5 minutos de gloria a Jesús. Eso suele pasar cuando, a mí me pasó, ¿verdad? A mí me pasaba, ¿verdad? No había entendido que la gloria era para Jesús, que Jesús es realmente el que transforma el corazón. No es porque uno quiera o uno haga el esfuerzo por hacerlo. Es Jesús el que está trabajando en uno, el que está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno tiene que aprovechar esa experiencia de conversión. No importa. Puede ser que tú hayas venido en la peor condición. Mire, hermano, yo venía de lo peor, venía arrastrado, ya no podía más, ya estaba consumido, hundido en toda clase de pecados y Dios me rescató. Pero puede venir otro y decir: pastor, yo nunca desde pequeño recibí a Jesús y nunca me he apartado de los caminos de Jesús. Pero igual, por los dos murió Cristo. Tiene el mismo valor su sangre para rescatar a aquel que ha sido lo peor en el mundo, como para rescatar a aquel que quizás nunca estuvo en el mundo. La sangre de Jesús tiene ese mismo valor, representa lo mismo. Fue el mismo sacrificio, fue el mismo dolor que Jesús pagó. Pero lo que Dios quiere es que tú, esa experiencia espiritual, que lo que tú viviste, que la transformación de vida que tú tuviste, la puedas contar al mundo. En Lucas capítulo 8 nos habla la escritura acerca de que Jesús decide atravesar el mar de Galilea y llegar a un lugar que se llama Gadara. Y allá llegó a la parte donde estaba el cementerio, y ahí había una persona que estaba poseída por los demonios, que estaba desnuda, estaba desvestida y atacaba a las personas que atravesaban por ahí. No, ellos no tenían paz al llegar a ese lugar porque el hombre los atacaba. Dice que muchas veces quisieron atarlo con cadenas, pero él tenía tanta fuerza que las rompía. Es más, la palabra dice: las desmenuzaba. O sea, para él no representaba nada eso. Pero cuando Jesús llega a ese lugar y Jesús se encuentra con ese hombre, él corre y se postra a los pies de Jesús. Y Jesús, le hablan y le dicen: ¿por qué nos atormentas? No ha llegado el tiempo. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le responde: Legión, porque somos muchos. Imagínese usted, muchos demonios ahí metidos, de 800 a 1000. Esa era una legión de soldados romanos, de 800 a 1000 soldados. ¿Se puede imaginar usted la cantidad de demonios? Él le dice: mándanos aquel hato de cerdos que está ahí. El Señor le dice: váyanse ahí. Los cerdos, atormentados por los demonios, dice que se precipitan en un despeñadero y mueren todos esos cerdos. Pero el hombre, los discípulos lo toman, los discípulos lo bañan, lo cambian, lo perfuman, lo ponen elegante y lo dejan, dice la Biblia, sentado, vestido
y en su cabal juicio. Pero entonces él quiere irse con Jesús, pero Jesús le dice estas palabras en el verso 39: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es lo que Dios espera con nosotros y nuestra experiencia espiritual. Que nosotros vayamos a nuestra casa, que nosotros vayamos con los nuestros y les contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuán gran salvación nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de la cruz del Calvario. Cómo Dios nos compró con su sangre. Mire, le voy a decir esto: usted puede ser que no haya estado en el mundo, que toda su vida usted ha estado metido en una iglesia y que usted no ha experimentado nada del mundo, y que usted diga, wow, yo no pasé esas experiencias. Pero quiero decirte algo: hay personas que han estado en el mundo, en la iglesia, pero que cuando llegan a cierta edad se separan porque nunca conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Y te digo algo: a ti te escogió Dios. En medio de eso, Dios vio, en medio de todos, vio a alguien y dijo a él: ahora lo voy a tomar porque me va a ser útil en lo que yo quiero hacer. Entonces eso es gracia, eso es misericordia. En medio de todo Dios nos ha tomado. En medio de muchas personas, en medio de 16 millones de guatemaltecos, se fijó en ti y te rescató. Dijo: a ti te quiero. Pero por último, aprovecha tus antecedentes de dolor. Y para hablar de dolor no podemos hablar de nadie más que de Job. Job experimentó, creo que todo el dolor que nosotros podemos experimentar. Bueno, tal vez no todo. El que sí experimentó todo el dolor fue Jesús, porque experimentó el dolor del pecado, del sufrimiento, del abandono, del alcoholismo, de la drogadicción, del que es abusado sexualmente. Jesús estaba cargando con todo ese dolor en la cruz. Pero Job es un ejemplo de dolor, de tragedia. En un día fue fulminado toda la existencia de Job: sus recursos, su dinero, su familia, todo experimentó todo ese dolor. Y en el versículo 22 de Job 1 dice: así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo en contra de Dios. O sea, nosotros vemos esos primeros episodios de Job y vemos que Job está atribuyendo un propósito en medio del dolor al Señor. Por supuesto, luego vienen sus amigos, lo acusan. Él dice: yo no hice nada, ¿verdad? Porque a veces así pasa. A veces pensamos que estamos pagando nosotros alguna situación por lo que nos está pasando. Y decimos: ¿qué estaré pagando? O no le pasa a usted así. Uno dice: ¿qué estaré pagando? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Verdad? Y uno empieza a hacerse este cuestionamiento: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué razón me sucede esto a mí? ¿Verdad? Si yo tan bueno que soy, ¿verdad? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Pero dice la Escritura, y esto me gusta mucho, en Job 42, ya terminando el libro de Job, Job expresa unas palabras. Y las palabras que expresa Job son: de oídas te había oído. Yo solo te conocía realmente de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora mis ojos te pueden ver. Él pasó todo ese dolor para poderse encontrar con Dios, para entonces conocerlo cara a cara, para conocer realmente su corazón, sus pensamientos y lo que había dentro de Dios. Dice: realmente solo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y yo quiero leerte dos pasajes en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, porque a veces hay dolores que tenemos que atravesar. Y dice la Escritura, 2 de Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, de esto no hay que arrepentirse, ¿verdad? O sea, de esa tristeza. Pero la tristeza que produce el mundo provoca muerte. Y yo cuando leí ese pasaje me quedé muy impactado y muy sorprendido, porque me puse a pensar en un doctor, ¿verdad?
Cuando uno llega con una enfermedad y hay necesidad, digamos, de hacer una cirugía, el doctor provoca una herida. Pero esa herida que provoca el doctor, ¿sabe para qué es? Para salvar tu vida, para extraer lo malo. Y esa herida que fue provocada te va a provocar vida. Pero el dolor que provoca el enemigo, el mundo, solo te va a provocar muerte espiritual. Así opera Dios. Dios permite que hayan heridas en nuestra vida que nos van a llevar a la vida eterna, que van a provocar que salten a vida eterna. Pero las heridas que te da el mundo, esas solo te van a conducir a muerte, a destrucción. Y el Señor espera, hermano, que nosotros podamos tomar esos dolores y convertirlos en vida para otras personas. Quiero terminar leyendo este pasaje. Quiero decirte, tu experiencia, tu educación, tu dolor, tu madurez espiritual, Dios lo va a utilizar para edificar a otras personas. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos y disponibles para ayudar en las necesidades de otros. El Dios nos hace un llamado a nosotros para que esa experiencia que tengamos, nosotros podamos ayudar a otras personas. Así lo expresó el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No es un trabalenguas, hermano, pero se oye bonito todo esto. Dios, en medio de nuestra tribulación, Él nos trae consuelo y fortaleza, para que cuando personas estén atravesando la misma tribulación, nosotros podamos consolarlo con la consolación con la que nosotros fuimos consolados. Nosotros tomemos lo que Dios hizo con nosotros y lo traslademos a las otras personas. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu experiencia. No importa lo que pasaste, lo que atravesaste. Quiero decirte algo, y esto es lo lindo del Señor, que Dios nunca nos deja solos. Nosotros podemos sentir que estamos solos, pero nunca estamos solos. Y la pregunta que nosotros deberíamos de hacerle al Señor no es ¿por qué? Está bien, pregúntele por qué. No le voy a decir que no lo haga porque el dolor nos provoca eso. Pero realmente la pregunta que debemos hacerle al Señor es ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué permitiste que atravesara este dolor? Yo me recuerdo hace muchos años, yo lo he contado, es un testimonio que he contado varias veces, que me encontré con un hombre en un restaurante y cuando tuvimos la oportunidad de saludarlos, él me dijo: se murió mi hijo. Y yo me quedé frío, porque el joven tenía 17, 18 años. Murió en un accidente de moto. Se le arruinó la pierna. Él lo llevó al Instituto de Seguridad Social, a la Seguridad Social acá en Guatemala, y no lograron rescatarle la pierna, sino falleció. Y él me dijo: ¿por qué no lo llevé a una institución privada? Yo dos cosas le dije. Lo primero le dije: no trate de entenderlo, porque no lo va a comprender. Yo no le puedo dar una explicación, pero lo que sí le puedo decir es que si usted lo hubiera llevado a una institución privada, igual él hubiera fallecido y usted estuviera en un lío financiero, que ahora no lo está. Y no trate de comprenderlo. Oré por él. Yo le dije, y mi oración fue: Señor, por favor, sé que esto es un dolor muy grande, yo no lo he experimentado, pero ayúdale a descubrir el propósito. Sé que ahorita no lo va a entender porque el dolor es muy profundo, pero sé que con el tiempo, con la relación que tenga contigo, él va a lograr comprender lo que le está pasando. Porque uno no lo entiende, hermano. Uno no lo comprende. Yo he contado esto en otras oportunidades. Cuando yo estaba pequeño y mis papás se separaron, yo pensé que yo estaba viviendo un sueño. Y yo todos los días iba a la cama, lloraba con Dios y le decía: Dios, despiértame de este sueño, porque el dolor era muy grande.
Yo le decía, despierta. Yo sinceramente me dormía esperando despertarme y esperando ver a mis papás juntos, pero eso nunca sucedió. Pero yo puedo comprender a muchas personas que atraviesan ese dolor, porque Dios lo permite, para que nosotros seamos instrumentos para Él. Y muchos años pregunté por qué, pero entendí el para qué, que es lo importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? ¿Para qué, Señor, me permitiste pasar esta situación? Quiero que te pongas de pie, por favor. Suena una melodía que da vida al corazón, se levanta como un himno que arde en mi interior. Todas las